Bueno, entonces, listo, muchachos. Bueno, pues espero que hayan tenido una muy buena semana, que el fin de semana pasado, pues, hayan compartido con sus hijos, básicamente el viernes pasado, hayan compartido con sus hijos, familiares, hermanos, sobrinos el día de Halloween y también, pues, que me hayan comprendido en el video que les compartí, pues, traté de ser muy explícito en la temática para que, pues, nos quedara como todo claro al respecto de cómo hacer un proceso de inventario en paralelo. Esto como lo veíamos, como se los traté de explicar ahí en el video, pues es esta operación que se plantea para poder hacer una verificación que las cantidades, las unidades que tengamos de los productos que tengamos registrados en nuestro ERP, que es como este software que generalmente manejamos para llevar el control de inventario, sean las mismas que pues tenemos de manera física en nuestra bodega. Entonces, pues allí en el video yo les comentaba pues cuáles eran las ventajas de hacer estos modelos de inventarios en paralelo y lo relacionábamos mucho con lo que habíamos visto en las sesiones anteriores, que era la clasificación del modelo inventario tipo ABC, porque cuando se aplican estos modelos de inventarios en paralelo o esta propuesta de inventario en paralelo para hacer ese cotejo entre lo que está en el ERP en un software contra lo que está real, es fundamental pues tener como esa distribución de inventario para poder definir cuáles son las estrategias que se van a tomar para, para revisar cada uno de estos tipos de unidades, ¿no? Entonces ahí en el video yo les comentaba que generalmente cuando son productos tipo A, pues no podemos bloquear por mucho tiempo nuestra operación, porque el principio de este modelo de inventarios en paralelo es que definimos una franja de tiempo donde bloqueamos todo el proceso, es decir, no incluimos nada en el ERP, ni tampoco extraemos nada del ERP. Generalmente, si estamos hablando de un e-commerce, pues bloqueamos esos productos para que no se puedan comprar por un periodo determinado, pero como son productos tipo A, pues son los productos que tenemos que tenerle mayor cuidado. Entonces, por eso, pues tratamos de hacer esos bloqueos eh, máximo de 30 minutos. Entonces, digamos que de esta manera uníamos los conceptos de eh, clasificación de inventarios ABC con el proceso de inventarios o modelo de inventarios en paralelo, que es básicamente una técnica, como les decía, para cotejar que lo que tenemos nosotros registrados en nuestra base de datos o en nuestro software de inventarios sea igual a lo que tenemos en nuestra bodega en físico, ¿sí? Y pues podemos manejar una desviación dependiendo del tipo de artículo, si es A, B o C, de más o menos una unidad, más o menos 5 unidades, dependiendo pues del tipo de artículo. Entonces, bueno, eso es lo que pues traté de explicarles en el video que les compartí la semana pasada relacionado con esa evidencia. También les comentaba que pues la evidencia nos invita a hacer un proceso de inventarios real, o sea, pues los que tengan la oportunidad de ir a una fábrica y hacerlo, pues es ideal. Y si no, yo les compartí un caso también, ¿no? El cual pues íbamos a utilizar como modelo para hacer el ejercicio. ¿Listo? Ahí ustedes encontraban los tipos de productos, entonces se pueden clasificar los productos según clasificación ABC. Luego de ello también pues encontramos como los resultados ficticios de como si hubiéramos hecho el proceso de simulación con los resultados que teníamos en el ERP versus los resultados que se obtuvieron una vez se usó, digamos, el conteo para poder revisar y tomar medidas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la evidencia que vimos la semana pasada. Pues espero que haya sido claro con el video que les compartí. Bueno, para esta semana, entonces, bueno, antier, les compartí un centro de calificación ayer en la mañana. Como les indicaba ahí en el mensajito, pues el centro de calificación es
no me estaba tomando las últimas actualizaciones, porque pues hice como una modificación en el código para construir estos centros de calificaciones y no me las estaba tomando. Con lo que me decía Over, con lo que me dieron otros aprendices de otras fichas. Entonces entré a revisar y validar y efectivamente pues no me estaba tomando las últimas actualizaciones y por eso pues aparecía igual la información. Ya se actualizó, entonces pues creería que ya estamos tomando pues la información que es. Pues yo estuve revisando según lo que me generaba el centro de calificaciones y pues efectivamente me coincide. Entonces, pues, ese fue el último que les envié el día de ayer. Aquí, pues, eh, realmente felicitar a los compañeros que han estado súper pendientes de su proceso formativo y han estado, pues, muy, muy juiciosos ahí en la tarea. Recuerden también que la información que yo descargo, en este caso para construir este centro de calificaciones que les envío, es con los datos que yo alcancé a calificar hasta el día martes, tardecito de la noche. Entonces, como siempre les digo, si ustedes de pronto encuentran una evidencia que aparece por entregar y ustedes saben que ya la entregaron, muy seguramente es porque no la he podido calificar aún. Entonces, eh, es como tenerlo ahí en cuenta para la próxima semana que yo se los vuelva a enviar. Si esa misma evidencia aparece por entregar, pues ahí entonces de pronto es porque no la revisé, se me pasó o algo. Pero generalmente trato de hacer un barrio de todas las evidencias semana a semana cuando voy revisando. Entonces, si de pronto ese es el caso, que ustedes dicen, no, pero a mí, ¿por qué me sale por entregar si yo ya entregué esto? Eh, Quizás es porque la entregué después del martes en la tarde y pues yo voy como en el proceso de revisión y por eso de pronto no se las he podido revisar. Por eso les aparece por entregar. ¿Listo? Entonces, pues ya, como les digo, pues para la próxima semana, la intención o lo ideal es que pues esa evidencia que ahorita aparece por entregar, pues que ya no nos aparezca por entregar, así que ya aparezca calificada. ¿Vale? Entonces, no, pues felicitar a los muchachos, felicitar a Adriana, a Carlos Alberto, a Erika, a John Alexander, John Steven, a Over, a Jairina, Esteban, Lauri, Manuel, Mónica, Remberto, Jessica, se me fue por acá el dato, ah, a Jessica Paola, Jordani, Cristian David, Diego, Gina, Gloria, Charol, Weidi, por ese gran compromiso con el desarrollo de la formación. Eh, Como sabemos, pues semana a semana vamos viendo evidencias y ustedes pues del hecho de que estén al día o casi al día, que tengamos muy poquitas evidencias pendientes, eh, pues es de destacar, porque pues obviamente cuando iniciamos un proceso de formación de tipo virtual, muchas veces es porque pues no podemos acceder de manera presencial a las formaciones porque tenemos trabajos o diferentes obligaciones y pues anexar el tema de la formación pues es un proceso de responsabilidad muy grande. Entonces felicitarlos, invitar a Cristian, a Diana, que igual pues está muy bien porque solo son 3 evidencias, pero pues eh, eso es como una bola de nieve. Entonces nos podemos empezar a ir quedando en evidencias y cuando nos damos cuenta que quizá ya no demos 3, sino que demos 5, 6, y llega el punto en el que decimos, no, eso son muchas evidencias y yo como que no me puedo poner al día y empezamos a eh, dejar como atrás la formación. Y eso es lo que no queremos. Queremos pues continuar porque recuerden, ustedes se matricularon en ese programa de formación en su momento por una intención. Entonces siempre pues recuerden esa intención antes de ese proceso. También es importante, si de pronto ustedes están teniendo una novedad, una situación, em, por ejemplo, ahorita me han llegado, no, que me cambiaron el turno de trabajo, ahorita estoy trabajando 12 horas, o algún compañero que tuvo un accidente y está en terapias, todas esas situaciones, es importante que las puedan reportar, porque pues así se puede llevar el control. En este caso, en este tiempo que estuvimos estuvieron solo conmigo,
pues es más fácil, ¿no? Porque pues ustedes me indican y listo, no hay problema porque ustedes saben que cada mes, a final de mes, dejamos una semana abierta a las evidencias para que ustedes las puedan presentar sin problema. Pero, por ejemplo, este mes, como ustedes ya se dieron cuenta, vamos a empezar con la instructora Daniela. Ahorita les muestro también, porque este mes vamos a tener dos formaciones alternas también. Entonces, pues sabemos que esas formaciones que son de transversales solo duran un mes. Entonces, a veces es un poco más difícil porque si yo me ausento por un mes, pues ya dejé de hacer todas esas evidencias. Y eso acarrea que, aparte que tenga llamados de atención, planes de mejoramiento y citaciones a comité, pues después cuando me ponga al día, va a ser un poquito más difícil eh, porque ya vamos a depender de los tiempos de los instructores. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque lastimosamente nosotros tuvimos comité la semana antepasada, creo que pasada, y pues ahí ya sellaron a comité varios compañeros, pues que cumplieron como con todo ese proceso, ¿no? Plan de llamados de atención, segundo llamado de atención, plan de mejoramiento, y pues en ninguno de ellos se recibió comunicación. Llegamos al comité, algunos se presentaron, otros no se presentaron, entonces pues ya se hace el proceso de cancelación por deserción de la formación. Pero el problema, por ejemplo, ayer precisamente un aprendiz me escribió, como no, instructor, es que no he podido estar atenta, pendiente a la formación, no sé qué, pero pues me gustaría retomar. Y voy, yo reviso y era de los aprendices que ya previamente se han citado al comité y que pues ya se había sacado por acta. De hecho, Ramiro estuvo ahí, se sacó por acta que pues no se pudo, o sea, pues que ya estos aprendices que no se presentaron ni nada, pues ya están en deserción. Y también me ha pasado el caso de otros compañeros que me cuentan eh, que ya están, digamos, en el proceso para el para el nuevo comité y me escriben, no, instructor, es que resulta que yo estaba con una situación y por eso no me pude conectar, ¿sí? O no pude enviar trabajos. Entonces la idea es que pues no dejemos o no esperemos hasta lo último para indicar esas novedades. Recordemos también que si nosotros pasamos más de 20 días sin conectarnos a la plataforma, eso también es una causa de deserción. ¿Listo? Entonces, pues hoy en día tenemos esa facilidad. Ustedes me pueden enviar un mensajito por WhatsApp. Recuerden, igual como les he dicho, pues ese no es un medio oficial de comunicación. Por eso, digamos que a veces me demoro en contestarles, porque pues estoy como revisando las plataformas, respondiendo a los foros o mensajitos que ustedes me dejan dentro de la plataforma, que sí son los medios oficiales. Y pues obviamente también voy viendo el WhatsApp y trato de irle respondiendo. Pero pues sí puede pasar un día, día y medio en que no les responda. Pero pues está bien, o sea, ustedes me dejan el mensajito ahí y yo cuando lo lea, pues ya es más fácil como enterarme y saber, ah, bueno, tal persona tiene esta novedad, entonces yo lo comunico con los demás compañeros. ¿Listo? Entonces, bueno, pues como les decía, pues invitar a Cristian, a Diana, Laura, Lina Marcela, Daliana, Carlos, Fernando, Gabriela, Germán Delio, Natalia, Daily, ¿listo? A que nos vayamos poniendo al día con esas evidencias para que no se nos vayan acumulando más y más evidencias y después nos dé pereza porque decimos que son muchas evidencias y pues ya eh, mejor pues no las presento. Igual, miren que hay evidencias que están pendientes por ahí de inglés, entonces si no las han presentado, también comuníqueselo con la profe María Fernanda para que ella les pueda recibir las evidencias y les pueda calificar. En ese caso, pues reporto lo que tengo aquí. Por ejemplo, Luis Miguel, que le falta una evidencia de inglés. Eh, por acá, María Angélica, que le faltan 3 evidencias de inglés. Pues digamos que era como la información que tengo acá, eh, que la descargué de la plataforma. ¿Listo? Over. Instructor, buenas noches. Disculpe, le hago una consulta antes de continuar. Esa transversal de la que usted nos habló es la misma esa que nos llegó el anuncio que inicia el día 10 de noviembre hasta el 7 de diciembre, que es sobre actividad física. Sí, señor. Ya vamos a ver la programación de este mes. Ya les Ok. comparto la información. ¿Listo? Listo. Vale. Listo. Entonces, pues eso, muchachos.
invitarlos a que se pongan al día con esas evidencias. Pues tenemos la ventaja que pues ya casi salimos a vacaciones. Ventaja dependiendo de la coordinación, lo digo porque pues en algunas coordinaciones permiten que las evidencias pues queden abiertas y ustedes las puedan subir. En otras coordinaciones no. Como yo vengo de traslado de una coordinación a esta, no sé cómo es el fin de año acá en Medellín precisamente, en la coordinación que yo estaba antes, sí, sí se permitía pues como tiempos de entrega. Entonces pues eso se los diré en su momento cuando vayamos finalizando la formación. Pero pues lo ideal es que pues tratemos de ponernos al día. Recordemos que si tienen evidencias pendientes conmigo, entonces generalmente la última semana, trato de que sea toda la semana, de lunes a domingo del mes, les habilito todas las evidencias técnicas. Eso es otro punto, porque a veces nos escriben como instructor, lo que pasa es que tengo esta evidencia y no me aparece habilitada, pero es una evidencia de inglés, o es una evidencia de matemáticas, ¿sí? Entonces, pues esas evidencias ya las orientó un instructor que fue pues el encargado de esa competencia. Entonces, pues a ella no tengo, digamos, como injerencia de decir, listo, yo se las habilito, sino que pues debo de consultar y comentarle al instructor para que él me diga cuándo las va a habilitar y qué fechas da para revisar. Porque, digamos que en mi caso, pues yo actualmente tengo 4 fichas. Entonces yo soy, digamos, como el líder de esas 4 fichas en la parte técnica. Pero los instructores transversales tienen 4 fichas de todas las que tenemos en el centro. Entonces, pues es como que ellos es difícil como que estén pendientes de todas las fichas que ya han estado previamente, aunque hay unos profes muy juiciosos y los que nos han acompañado, la profe María Fernanda, eh, han sido muy, muy juiciosos y ellos generalmente están revisando cada una de las fichas y entran regularmente. Pero puede que se les pase o puede que algunos las dejen cerradas y por eso ustedes no puedan enviar. Entonces, por eso es que yo trato como de motivarlos a que cuando estemos en esas sesiones con las transversales, pues estemos como muy pendientes de ir entregando las evidencias a tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos eran como los avisos parroquiales de esta semana. Mm, Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que nos comentaba Over, que ahorita por ahí también vi que Mónica estaba comentando por el grupo, y es la programación. Entonces, para este mes vamos a tener a 2 compañeras. La primera es la compañera o la instructora Daniela. ¿Listo? Ella ya les dejó el avisito por ahí. Ella nos va a estar acompañando desde el 10 de noviembre, o sea, desde el lunes hasta el 14 de diciembre. Generalmente nosotros vamos hasta la segunda semana de diciembre. Sí, segunda, tercera semana de diciembre. Pero generalmente la formación va hasta la segunda semana de diciembre. Y de ahí entonces tenemos como un descanso hasta más o menos la segunda semana de enero, tercera semana de enero. Bien. Por este periodo entonces vamos a estar con la instructora Daniela en hábitos saludables. Ella es súper buena gente, entonces también. Siempre está muy pendiente del grupo. Aún no tengo el horario, pensaba que en el anuncio que les había dejado el horario de la formación. No me lo ha confirmado. Ella generalmente da sus formaciones o los miércoles a las 7 o los jueves a las 7, porque ella me acompaña en otras fichas. Pero por el momento no me ha confirmado. ¿Listo? Entonces, pues ella les indicará, yo creería que el lunes les dejará el anuncio para la sesión en línea, pero ella generalmente las hace los miércoles o los jueves, ¿vale? Y el 17 de junio vamos a estar con la instructora Erika. Ella también es súper buena gente, ella nos va a estar acompañando en la competencia de TICS. ¿Listo? Ella sí me indicó, si ya mal no lo recuerdo, los martes a las 7. Déjenme ya acá, yo actualizo, no sé por qué no se me actualizó la información aquí. Si yo hoy estoy hablando con ella, entonces ya les confirmo. Sí, los martes a las 7 p.m. Entonces ella va a estar martes 7 p.m. ¿Vale? Entonces, para el mes de noviembre y diciembre, entre noviembre y diciembre, para ese periodo, entonces vamos a estar con la instructora Erika.
los días martes a las 7 con la instructora Daniela. Como les digo, generalmente ella las hace miércoles o jueves. No me ha indicado todavía a las 7 y conmigo pues el horario normal que tenemos los viernes a las 7, ¿vale? ¿Por qué no las programaron así? Porque si recuerdan, en octubre no tuvimos acompañamientos transversales. ¿Listo? Porque se dio como ese espacio para que precisamente los que estaban pendientes de evidencias, de inglés y demás se pusieran al día. Entonces, digamos que la transversal que debíamos de ver como en octubre, las cargaron ahorita. Porque lo ideal, y como siempre se trabaja en la formación, es que tengamos un día de sesión técnica, un día de sección transversal. ¿Listo? Entonces, así pues vamos a estar en la formación para el mes de noviembre a diciembre. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestros avisos, em, nuestro cronograma. Entonces, bueno, tenemos la evidencia que les estaba hablando ahorita cuando empezamos la sesión, que es sobre aplicación de modelos de inventarios en paralelo. Les compartí pues ahí el casito. Y pues recuerden que esta está habilitada hasta el domingo. Y hoy pues vamos a hablar de esta evidencia que tiene que ver con una competencia de gestión de compras y se llama o es la competencia sobre la infografía. Es una infografía sobre el concepto de compras de proveedores, de negociación, de importación, exportación y procurement. Esta evidencia entonces la vamos a tener habilitada a partir del lunes 10 hasta el domingo 16. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a pues a entrar en materia del tema. Bueno, primero, ¿qué nos dice la guía? ¿Qué nos invita a hacer la guía? Listo, entonces es realizar una infografía, ¿vale? Eh, Como generalmente les comento, pueden hacer una infografía o pueden hacer un mapa mental, un mapa conceptual, la manera en que ustedes se les quede, digamos, como más apropiado según pues su modo de aprendizaje, este proceso de resumen de la información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo generalmente suelo hacer más mapas mentales que infografías, pero hay algunas personas que les gusta más hacer las infografías porque tienen como la opción de poner más texto, entonces dependiendo de la modalidad. Pero entonces vamos a hacer una infografía, mapa mental, mapa conceptual, donde se ilustren con imágenes, gráficos y textos eh, el proceso de compras. ¿Listo? El proceso de compra. Los factores que influyen y la forma en que impacta y comunica la información de forma clara y precisa. Es importante que tenga en cuenta que las imágenes no solo son cuestión emocional, se requiere más información, bueno, listo. Entonces, básicamente es construir una infografía donde se ilustre pues el proceso de compras, ¿listo? ¿Qué factores influyen en la compra y la manera que estos factores impactan en el proceso? Como siempre, pues el material de formación sugerido es el material que se llama elaborar el plan de compras. Y como generalmente busco, pues vamos a ver un poquito de contextualización para que pues a partir de ello eh, podamos tener las bases para que ustedes hagan su proceso de consulta. Entonces, primero, ¿qué es la definición de compras? Entonces, básicamente es este proceso que se utiliza para generar el aprovisionamiento, ¿listo? De la empresa. Entonces, cuando hablemos de compras, vamos a relacionarnos con el inicio de nuestro proceso productivo, ¿vale? O sea que cuando hablamos de compras, estamos hablando necesariamente de la gestión con el proveedor y el proceso que hacemos para poder abastecernos de materias primas, de productos, de bienes y servicios necesarios para nuestro proceso de producción. Eh, Algunos objetivos que buscamos pues con establecer y conocer nuestro proceso de compras, si ustedes lo recuerdan, cuando vimos en su momento aspectos relacionados con las políticas, entonces pues es definir como estas políticas para poder garantizar
o buscar obtener estos elementos. Calidad en los productos, que la cantidad que requerimos sea la adecuada, que llegue en el tiempo adecuado, que el precio pues sea lo justo. Por eso veíamos la vez pasada lo de la ley de la oferta y de la demanda, pues que sea un precio que, que sea favorable tanto para el proveedor como para mí. De hecho, pues ya vamos a ver dentro de las técnicas de negociación que hay una pues que habla de este aspecto del ganar-ganar y puede establecer una adecuada selección de los proveedores. Ahora, ¿qué tipo de compras se pueden efectuar en una empresa? ¿Listo? Y eso tiene que ver mucho em, con la manera en que adquirimos los bienes y qué tipos de bienes lo vamos a adquirir. Entonces, la primer tipo de compra es compras directas. ¿Listo? Estas compras que están relacionadas con el producto o con la fabricación del producto en sí. Entonces, materias primas e insumos, podríamos decir aquí. Las compras indirectas, entonces las podemos entender como aquellas compras relacionadas no con el proceso productivo, perdón, de la empresa, sino con el proceso operativo de la empresa. Entonces, todos estos elementos que al final se pueden llegar a transformar en aspectos como gastos administrativos, gastos de ventas o, como se resumen, gastos operacionales. ¿Qué otro tipo de compra? Entonces, una más relacionada hacia la parte de los activos, que son pues las compras relacionadas con elementos que yo requiera para mi proceso operativo. ¿Listo? Equipos, maquinarias, infraestructura de producción. Y finalmente, ¿qué otro tipo de compra podemos hacer? Pues todo lo que esté relacionado con aspectos de eh, como calidad en la operación. Entonces, como todos esos aspectos relacionados con el mantenimiento, con la reparación eh, en la empresa. Entonces, acá vemos los tres tipos de compras, los cuatro, perdón, porque a veces cuando hablamos de compra, como decimos, listo, las compras es lo que está al inicio del proceso operativo de la empresa o el proceso de producción de la empresa. Entonces, cuando vamos a hablar de compras, vamos a hablar de únicamente la adquisición de materias primas e insumos para la fábrica. Pero entonces acá podemos ver que eso solamente sería un tipo de compra directa. Pero también tenemos que comprar elementos como papelería. Debemos de comprar en su momento maquinaria, vehículos, edificios. Y también debemos de comprar elementos para mantenimiento de los equipos. Entonces, esos son los tipos de compra. ¿Qué factores pueden influir al momento de nosotros pues, hacer un proceso de compra? Lo principal es la demanda del mercado. Entonces, como veíamos la vez pasada, el proceso de demanda del mercado o la demanda del producto o la demanda del insumo o la demanda del bien que necesitemos va a impactar fuertemente en el proceso de negociación de la compra. Porque, como vimos la vez pasada, la ley de la oferta y de la demanda, ¿qué pasa cuando un producto es escaso? Cuando ese producto es muy escaso en el mercado, cuando hay una baja demanda del producto en el mercado, su precio va a tender a incrementarse, ¿sí? A la inversa, cuando el producto es de fácil acceso, hay una gran demanda en el mercado, pues tenemos un margen mayor de negociación. Lo segundo es la capacidad que yo tenga de almacenamiento, porque supongamos que nosotros somos una empresa eh, eh, arrocera, si somos un molino, supongamos, y resulta que las tolvas que nosotros tenemos para almacenar, eh, no sé, pueden ser de 2 toneladas. Y resulta que hay una situación climática, entonces, bueno, va a escasear el arroz. Entonces vamos a hacer un aprovisionamiento de arroz, del grano del arroz. Pero resulta que cuando lo vamos a aprovisionar, pues solamente tenemos una capacidad máxima de 2 toneladas. Entonces yo no voy a comprar más de 2 toneladas porque pues en últimas, cómo las voy a manejar? Otro factor, pues, es el presupuesto. Y ese, junto a la demanda del mercado, es el factor, digamos, como primordial. Si yo tengo
un presupuesto holgado, pues tengo una capacidad de poder adquirir de pronto productos a mejor calidad o eh, no tener que hacer un proceso de negociación más fuerte. Pero pues ustedes saben que en la mayoría de las empresas el presupuesto es muy limitado. Entonces, pues aquí es donde nos tenemos que empezar a ver de qué manera podemos generar unos buenos tratos para nuestro proceso. Otro es la política de inventarios. Aún no hemos visto métodos de inventarios relacionados pues con la gestión propia del inventario, pero dependiendo de la política de inventarios, si tenemos inventarios mínimos viables o, o tipo de inventario de ordenamiento automático. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de inventario y la política de inventario que tengamos, pues también depende del tipo de compra y más que todo la gestión con el proveedor. ¿Listo? Que pues es básicamente lo último. Entonces, todos estos elementos siempre van a influir en nuestro proceso de compra de eh, artículos para la empresa. ¿Cuál es el proceso? Nosotros ya lo hemos visto en sesiones pasadas, cuando veíamos como todo el tema de, de todo el proceso, digamos, de la gestión como tal de la operación, pero pues siempre partimos de la necesidad. Recordemos que ahí se generan los requerimientos de compra. Luego de ello, pues se pasa a la parte del análisis y las especificaciones, teniendo, digamos, ya lo que se requiere, entonces se hace el proceso de búsqueda de proveedores. Cuando ya definimos los proveedores, entonces hacemos el proceso de solicitud de cotizaciones y evaluaciones de oferta. Ya cuando llegamos a este punto, entonces ya seleccionamos el tipo de proveedor, ya hemos visto matrices de selección de proveedores y pasamos a la negociación. ¿Listo? Generación de la orden de compra, seguimiento del pedido, recepción, verificación y pago al proveedor. Estos son como cada uno de los pasos que uno hace en un proceso de compra para una empresa. Obviamente, cuando ya se tiene un proveedor definido, pues nos podemos saltar estos pasos, ¿no? Y eso es como lo ideal, tener una, una buena relación con los proveedores. Listo. ¿Qué tipo de proveedores podemos tener? Pues están muy relacionados al tipo de compra que vamos a hacer. Entonces, proveedores de bienes, pues son los que nos suministran generalmente las materias primas, proveedores de servicios, los que nos suministran, pues los servicios que utilizamos para nuestra operación. Eh, Dentro del tipo de proveedores, lo hemos podido escuchar, pues tenemos cuando son proveedores mayoristas, ¿listo? O cuando son proveedores minoristas. Dependiendo del tipo de artículo y el tipo de empresa que tengamos nosotros, eh, vamos a requerir una u otra. Por ejemplo, si somos un supermercado o una tienda de barrio, muy seguramente los proveedores que vamos a tener no son mayoristas, son minoristas, son empresas que le compran a los mayoristas y distribuyen. Pero si de pronto somos una empresa común de uno, pues ya vamos a entrar a negociar directamente con los mayoristas, ¿no? Igualmente pasa si estamos negociando con el fabricante eh, directo del producto o si estamos negociando con una distribuidora de, de ese producto. Por ejemplo, si nosotros vendemos productos de Nestlé, entonces muy seguramente no vamos a estar relacionándonos con el fabricante directo de Nestlé. Vamos a estar relacionándonos con empresas que tienen la potestad de distribuir los productos Nestlé. Sí, porque pues la empresa está en Holanda, por ejemplo. Listo. Hemos visto un poquito de selección de proveedores. Recordemos que pues para el proceso de selección de proveedores, básicamente podemos utilizar esta herramienta de selección de proveedores, donde pues lo más importante es definir cuáles son los criterios que son importantes para mi empresa y a partir de esos criterios que son importantes para mi empresa, eh, pues evaluar las diferentes opciones que tengo de proveedores para ese producto, para ese bien o para ese servicio. ¿Listo? Y pues poder identificar a partir de esta evaluación de la matriz de selección de proveedores, que era donde definíamos unos criterios, le damos unos porcentajes de importancia según sea lo más importante para nosotros. Como les comentaba en su momento, pues eso es muy subjetivo porque pues va a depender del tipo de empresa que sea lo importante.
Pero, entonces, dependiendo del tipo de proveedor, pues vamos a establecer nuestros criterios, ¿no? Entonces, algunos criterios que podemos ver es la calidad, el precio, confiabilidad, la capacidad, ubicación, servicio, solidez financiera y certificaciones. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que estemos manejando nosotros y el tipo de negociación que tengamos, pues vamos a darle un peso mayor o menor a cada uno de estos criterios. ¿Listo? Indicadores que podemos tener en cuenta al momento de medir ya la gestión del proveedor, pues el que digamos como que hemos ido viendo durante la formación, que es el de que lleguen los productos a tiempo y en perfecto estado, eh, que cumpla con los tiempos pactados, que de pronto exista flexibilidad ante alguna eventualidad, ante un cambio en el pedido, ¿listo? Y pues el costo total del producto. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de gestionar con proveedores. Recordemos, la palabra proveedores no solamente la relacionamos con los que nos van a proveer la materia prima, sino que también pueden ser los que nos proveen el internet, los que nos proveen el servicio de energía, los que nos proveen la papelería, los que nos proveen la dotación, todo este aspecto. Entonces, por eso generalmente las empresas, cuando son empresas medianas grandes, hay un departamento específico de compras, donde llegan todos los requerimientos de necesidades de todas las áreas. Y este departamento, pues, es el que se carga de la parte de la negociación. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que tenemos 5 etapas en la negociación. Lo primero, pues, es hacer una investigación previa. ¿Listo? Y determinar cuál es el objetivo que yo tengo con esta negociación y qué posibles alternativas tengo. Entre más opciones tenga, eh, tengo un mayor margen de negociación. Si ese producto que yo necesito solamente lo vende una persona o dos empresas, pues mi margen de negociación es 50-50. Pero si de pronto lo venden 8 empresas porque hice una investigación más ardua de quién podría suplirme esa necesidad, pues tengo un margen de negociación mucho mayor. ¿Listo? Segundo, pues el proceso, digamos que esto ya es como montándonos en la película si estuviéramos negociando, pues segundo es el proceso comunicativo, fundamental ser muy claro con lo que se requiere y con lo que se puede ofrecer, definir cuál va a ser el proceso si llegamos a un acuerdo, cuál va a ser eh, las acciones que se van a tomar y cuáles van a ser, digamos, las políticas que nosotros tenemos, definir pues si existen flexibilidades que lo veíamos anteriormente con este aspecto de los criterios de evaluación, tanto del proveedor como nosotros como negociador, y finalmente pues formalizar los acuerdos. Entonces digamos que este es como nuestro proceso de negociación. Trato de ir acá un poquito pues no centrarme tanto en este punto porque pues de una u otra manera cada uno de nosotros negociamos todos los días, desde que vamos a la tienda a comprar los huevos para el desayuno, hasta si usted está en el área de compras en su empresa, está en proceso de negociación, ¿listo? Y si ustedes se ponen a pensar, pues siguen como los mismos pasos, ¿no? Solo que pues a un diferente nivel. Pero pues generalmente dentro de las técnicas o dentro de las opciones de negociación, pues la que uno siempre busca es la de ganar, ganar. ¿Listo? Que pues tanto la persona que me ofrece el producto o el servicio, el proveedor, se sienta a gusto como yo me sienta a gusto. ¿Listo? Pero también puede ser eh, esta de ganar, perder. Y esta se ve mucho, como en el ejemplo que yo les decía. Si solamente existe uno o dos proveedores que vendan ese producto o ofrezcan ese servicio que yo necesito, pues yo llevo las de perder, porque pues ya son las condiciones que el proveedor establezca. ¿Listo? De ahí la importancia de poder hacer un proceso de investigación eh, adecuado y poder, cuando hacemos este proceso de investigación, que a veces es donde más pereza nos da, pues porque es buscar, es preguntar,
es solicitar y es evaluar, pues es un trabajo dispendioso, pero entre más yo pueda hacer esta acción, este proceso, pues voy a tener más oportunidades, voy a tener más opciones y voy a poder tener una mejor negociación y pues establecer quién me da, digamos, las mejores garantías según lo que yo requiera y poder hacer una buena negociación buscando un ganar-ganar. ¿Listo? Y pues la que generalmente pasa, como cuando uno va a comprar unos pares de zapatos y uno sabe que el par de zapatos cuesta una X cantidad de dinero y la otra persona se quiere ganar mucho más dinero sobre ese par de zapatos y uno empieza a poner un precio, la otra persona pone otro precio, pero al final ninguno llega a un acuerdo porque para uno está muy barato y para otro está muy caro, pues no se hace la compra, ¿no? Proceso de perder. Algunas estrategias de negociación que muchas veces se utilizan y tiene que ver mucho con el tema que veamos ahorita de las variables que afectan el proceso de negociación. Primero, el presupuesto y segundo, la capacidad de almacenamiento. Si yo tengo un presupuesto, eh, digamos, adecuado y una buena capacidad de almacenamiento, pues podría negociar un mayor volumen. Y sabemos que cuando tenemos un mayor volumen de compra, pues podemos acceder a descuentos, podemos acceder a mejores precios y por ende también podemos acceder a aspectos que no vemos desde el punto de vista monetario, pero que sí vemos desde el punto de vista de servicio. Si tenemos una mayor capacidad de adquirir volumen, pues vamos a hacerlos con sentido, vamos a tener mayor flexibilidad, vamos a tener mejores prioridades respecto a las otras personas, ¿no? Eh, es mucho mejor establecer, si es posible, contratos a largo plazo porque nos genera estabilidad, podemos negociar un precio. Esto pues nos permite evitar fluctuaciones de los precios en los mercados. Si somos clientes que tenemos la posibilidad de adquirir mayor volumen, pues de pronto vamos a tener un poder de financiación mucho mejor. Quizás no vamos a pagar a 30 días, que es lo que generalmente las empresas hacen, que negocian con sus proveedores a 30 días, sino quizás podemos tener pues unos rasgos mucho más amplios o dependiendo del tipo de mercancía. Por ejemplo, esta es muy común cuando son las fiestas. Entonces acá en Ibagué, que son en junio, es muy común que uno vaya a la fábrica de licores y si pues usted es una persona que pone solamente una carpita, pues de pronto le dicen, listo, le damos estas cervezas a tanto precio. Pero si ya es usted una persona que tiene un local o tiene varias carpas, pues ya de pronto usted entra a negociar es productos en consignación, cosa que si no lo vende, pues usted lo pueda devolver, ¿no? Listo. Eso, digamos que respecto a la parte de negociación, o sea, digamos que para la infografía, hasta acá estaríamos súper bien. Vimos entonces, pues, qué es el concepto de negociación, vimos cuáles son los elementos a tener en cuenta para llevar un proceso de negociación, cuáles son los tipos de compras que se hacen, no solamente productos relacionados con la producción, sino también relacionados con la operación, relacionados con los activos, relacionados con los mantenimientos. Eh, Vimos también elementos a tener en cuenta para negociar con un proveedor, cuál es el proceso de negociación. ¿Listo? Y estrategias de negociación. Entonces, hasta aquí digamos que hemos resumido lo que queremos para hacer la infografía. Sin embargo, pues vamos a ver algunos concepticos por aquí relacionados con la importación y la exportación. Básicamente, pues un proceso de importación es cuando pues la empresa requiere comprar un producto que no encuentra en el mercado local o que en su proceso de negociación encontró que es mucho más económico comprarlo en el exterior que comprarlo de forma local. ¿Listo? Hoy en día, pues con la llegada de todas esas, bueno, la llegada de empresas no, sino la llegada de la tecnología relacionada con las compras a través de e-commerce, pues estos procesos se han incrementado, ¿no? De hecho, de ahí aparece el término de e-procurement, que es el que vamos a ver ahorita, que son las compras a proveedores a partir de plataformas virtuales.
Años atrás, pues hacer un proceso de importación era mucho más complejo. ¿Listo? Hoy en día, nosotros desde la casa hacemos un proceso de importación. Eh, Generalmente, en mi caso, suelo comprar productos más por Amazon, que inclusive aquí de forma local, de ir a un local en el centro o comprar por Mercado Libre. ¿Por qué? Generalmente porque puedo encontrar mayor variedad, puedo encontrar precios más favorables, ¿sí? Y la barrera que teníamos antes, que eran los tiempos de entrega, pues día a día se ha ido rompiendo. Entonces ya es como más factible comprar de esta manera, ¿no? Cuando ya hablamos, digamos, desde el punto de vista de la importación como tal, de la negociación, entonces necesitamos tener algunos tipos de documentos, pues los requeridos para un proceso de compras, como la factura, las listas de los conocimientos, la certificación de origen, eso es sumamente importante, la declaración de importación, certificados sanitarios dependiendo del tipo de producto y las pólizas de los seguros. ¿Listo? Cuando hablamos de costos de importación, entonces ahí hablamos de un elemento que se llaman los Econ Terms, que son los métodos de negociación que existen en un proceso de importación o exportación, que básicamente se resumen es hasta qué punto llega la responsabilidad del productor o el vendedor y hasta qué punto llega la responsabilidad del comprador. Dependiendo del tipo de Incoterms, pues se paga hasta un punto, hasta la mercancía en el puerto, hasta la mercancía puesta en el puerto del otro país, hasta la mercancía puesta únicamente en la salida de las instalaciones del proveedor, ¿sí? Dependiendo de la negociación. Y qué actores, por lo menos en Colombia, influyen o qué actor es el que se encarga de regular este proceso. Pues la DIAN, ¿no? Y pues para que exista un proceso de importación, pues necesitamos a la empresa importadora, que es la empresa que compra, a la empresa exportadora, pues que es la empresa que vende, los agentes de aduana, que generalmente están o en los puertos o en los centros de carga aeronáutica, la empresa transportista, los aseguradores, las aseguradoras y entidades de inspección. ¿Listo? Esos son los elementos, digamos, como los entes que intervienen en un proceso de importación. Las exportaciones, entonces, es al contrario, es lo que sale de aquí para afuera. Em, por ejemplo, Colombia es un país que en su balanza comercial, ¿listo? Tiene mayores exportaciones que importaciones. ¿Listo? Exportamos muchos más productos. Ahí viene un aspecto importante a analizar, ¿no? Si somos un país que exporta mucho más productos, ¿por qué nuestro Producto Interno Bruto no es tan alto como las de otros países que son potencia? Y eso básicamente se debe pues al tipo de bien que estamos exportando. Entonces, Colombia es un país que exporta en su gran mayoría eh, commodities o productos del sector primario, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un Japón, que es un país que su balanza comercial indica que es mayor importador que exportador, ¿sí? Porque pues Japón es una isla que lo único que produce es arroz, tiene que importar toda su comida. ¿Sí? Pero pues, a diferencia de nosotros, que exporta Japón tecnología, o China, bueno, ya China no lo tenemos en cuenta porque ellos producen de todo, pero de esta manera es que uno, digamos, puede como entender por qué si Colombia es un país que exporta una gran cantidad de productos, em, no tiene un Producto Interno Bruto tan grande como el de otros países. Por ejemplo, en Colombia se exporta petróleo en crudo y después lo compramos ya hecho gasolina, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, pues básicamente es el proceso de exportación, analizar la capacidad exportadora. Ese es otro gran problema, la capacidad de exportación y más hoy en día
con estas mega economías que requieren productos a escala. Por ejemplo, hay empresas que se embalan mucho porque venden limón y van a hacer una rueda de negociación, por ejemplo, a China, y resulta que pues allá les piden de a cientos de contenedores y su capacidad de exportación no le da para eso. Entonces, pues, ¿qué hacen las empresas chinas? Dicen, no, pues usted no me sirve, le quería comprar, pero yo le estoy pidiendo eh, 500 contenedores y solamente me puede sacar 100, pues busco otro. Ese es un primer limitante que tenemos, por ejemplo, acá en Colombia. Entonces, ¿por qué no se da eso? ¿O por qué se da eso? Porque muchas veces hacemos una investigación de mercado, ¿sí? Identificamos, bueno, ¿dónde podría yo vender mi producto? Claro, China voy a vender mi producto. Pero no me doy cuenta previo a hacer esa investigación de mercado, cuál es mi capacidad para satisfacer esa demanda. ¿Listo? Conocer la clasificación arancelaria, pues porque tenemos que declarar nuestra mercancía, hacer nuestro proceso de registro como empresa exportadora, negociación, acá entran pues los Incoterms, establecer ya, pues este ya es el proceso de embalaje de la mercancía, de la gestión y toda esta área, ¿no? Que pues se convierte de nuevo en un proceso de gestión del transporte siguiendo los mismos pasos, ¿no? Pero en esta parte de la exportación pues sí es fundamental. Y eso lo sé porque, digamos, he tenido la oportunidad de hablar con personas que han iniciado sus procesos con limón y resulta que al final se han quebrado porque cuando usted hace un proceso de exportación, usted firma unos documentos, usted hace una negociación y firma un contrato donde usted se compromete a cumplir con una cantidad de unidades en un periodo determinado. Y hay unas cláusulas de cumplimiento. Y pues, por ejemplo, esa que conozco de los limones, hizo ese proceso y cuando ya empezaron a ver que el proceso de exportación pues no le daba su capacidad instalada, pues empezaron a quedar mal. Les cobraron la cláusula, pues la empresa se liquidó porque no tenía todo el dinero y pues se fueron a la quiebra. Entonces, eso es sumamente importante, hacer los procesos de análisis de capacidad previos a empezar una negociación. Entonces, como les decía, los procesos de negociación, pues aparece este término que se llama Incoterms, que es la manera en que se va a exportar, que en últimas es lo que decide hasta dónde va la responsabilidad de uno y dónde empieza la responsabilidad de otro. Digamos que los más utilizados es el que se llama FOB, ¿listo? O el que se llama SIF, son como los más utilizados. El FOB, que es Free On Board, se dice que es que el vendedor se encarga de poner la mercancía en el buque del puerto de origen. Por ejemplo, si yo vendo limones, yo me encargo de poner la mercancía en el buque que está en, por ejemplo, en Buenaventura. ¿Listo? Y el SIF es donde, digamos, yo digo, listo, yo llevo mi producto y yo pago todo hasta que usted reciba su embarco allá en el puerto de Shanghai. ¿Listo? Esos son los más utilizados, el FOB y el SIF. Hay otros como el FCA, que es, eh, digamos, como que no se paga nada por parte del proveedor, sino que em, se hace, digamos, como un proceso de subcontratación de la acción, o el CFR, que es que el vendedor paga el flete hasta el puerto de destino, pero sin seguro. Bien, pero pues los que generalmente más se utilizan son el FOB, que es poner la mercancía en el puerto de origen, o el SIF, que es poner la mercancía en el puerto de destino. Finalmente, em, pues digamos que los procesos de negociación y los procesos de adquisición de productos, pues no lo hemos ido viendo, han cambiado. Este término pues se maneja un poquito más desde el punto de vista de empresa, pero pues es lo que nosotros también podemos hacer en nuestra casa cuando compramos un producto en Amazon, ¿no? Que es el término de procurement,
que básicamente es la negociación que hay a través de medios digitales. ¿Listo? Y pues es simplemente hacer un proceso como cuando compramos en Amazon. Hacer las búsquedas. eh, Como en este punto ya es a nivel de proveedor, pues acá entonces supongamos que es como que se lanza una subasta del producto. ¿Listo? Entonces las empresas que quieran quedarse con ese contrato, pues tienen que hacer su proceso de licitación y presentar sus propuestas para que se puedan avalar. Bien, ya pues si se avalan esas propuestas, pues ya se hace un proceso de compra normal, se agrega al carrito, se genera la factura y se paga. Bien, estos procesos, pues, ¿qué beneficios traen? Pues ahorros, básicamente por eh, todo el tema de desplazamientos, todo el tema de gestiones relacionadas, pues, con el proceso de negociación. Esto, pues, ayuda mucho, ¿vale? Desventajas que se tienen, pues, como tal como cuando ustedes de pronto han comprado productos por Alibaba o por Chain o por Temu, pues que usted se confía que eso que usted está viendo, que muchas veces se lo muestran en un video, se habla con la persona por WhatsApp y él le muestra el contenedor, puede que sea cierto, puede que no sea cierto. ¿Listo? Entonces, esa es, aunque pues siempre hay un proceso de licitación, es algún proceso legal, pero pues no está el que esté de malas y le vaya mal con el proceso, ¿vale? Entonces ya, digamos que están como los dos punticos que quería hablar de extra, pero en sí para nuestra infografía ya tenemos la parte contextual, que es todo el concepto de qué es el proceso de compras, cuál es la finalidad del proceso de compras, cuáles son los tipos de bienes y servicios que se adquieren a partir de una empresa, que no solamente son materias primas cuando hablamos de compras, eh, qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar un proveedor, cuáles son las técnicas de negociación que hay y cuál es el proceso de negociación, que es lo que nos pide la evidencia. No sé si hasta hay alguna pregunta, si quedó claro. Les voy a ir compartiendo por el WhatsApp. Instructor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? John. Hola, John. Bueno, bueno, yo tengo una pregunta con referente a la evidencia que toca hacer. Digamos, Sí, señor. o sea, en esa evidencia nos toca escoger un producto o varios productos de la empresa de donde trabajemos nosotros, o sea, los productos que más se vendan. Por ejemplo, en mi caso, mi empresa pues maneja varios productos, pero digamos, hay dos productos que son los que se venden más. Con esos dos productos puedo, o sea, puedo hacer toda la evidencia o tienen que ser varios. Y eso es una buena pregunta porque de pronto pueden que tengan esa duda. En este caso, para esta evidencia, no se escogen productos de la empresa. Lo que ustedes hacen es que construyen una infografía eh, de los conceptos. ¿Listo? Es construir una infografía del concepto de la gestión de compras, del concepto de proveedor, del concepto de eh, requerimientos para seleccionar un proveedor, que fue básicamente lo que fuimos viendo. Pero no digamos, no toman un producto y dicen, listo, para comprar este producto hacemos esto, 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 esto. No, sino que es Eh, una infografía sobre el concepto de la gestión de compras. ok, bueno, con respecto a Ujú. eso, digamos, por ejemplo, mi empresa compra nacional e internacional, pues ellos tienen varios proveedores, ¿sí? Por ejemplo, cuando es internacional, pues todo se trae de China, pero no es el mismo proveedor que los trae. O sea, digamos, una parte la compran en un lado, otros productos los compran en otro lado, así. O sea, dependiendo del precio que les den, de los elementos que vayan a comprar o a solicitar. Entonces, Sí, ahí la pregunta es, digamos, pues como en mi caso, mi empresa que no tiene un solo proveedor, sino varios proveedores, entonces la infografía tengo que hacerla con varios proveedores o tengo que escoger uno específicamente. no, es que en este momento no estamos hablando de los proveedores que tiene la empresa, ni los productos que compra Ujú. la empresa.
solamente estamos hablando del proceso de compra, o sea, la infografía es explicar cuál es el proceso general de compra que tiene cualquier empresa. ¿Listo? ¿Qué tiene que tener en cuenta Ah, para comprar un producto? ¿Listo? Entonces ahí es donde ok, hablamos ok. de los tipos de proveedores que hay, los tipos de productos que se compran, sí que eran eh, eh, productos directos o productos indirectos o activos, ¿sí? Entonces explicar es qué es la gestión de compras, cuál es la relación que hay entre el proveedor y la empresa a partir de la gestión de compras, cuáles son los tipos de negociación que hay, ¿sí? Qué criterios se tienen en cuenta para seleccionar un proveedor, ¿bien? Pero no es, digamos, específico a las compras de la empresa, sino es en general el concepto. Ah, ok, gracias, instructor, por aclararme eso. ¿Listo? Vale, John. Eso sí es bueno porque eso nos ayuda, pues de pronto si alguno otro tenía como esa dudita. Listo, muchachos. Entonces les acabé de compartir la diapositiva por ahí por el chat. Igual, también recuerden que tienen el material de formación que se llama elaborar un plan de compras, el plan de compras. Bien, y pues ya la investigación que ustedes hagan. Como les decía, pueden construir una infografía o también pueden construir un mapa mental o pueden construir un mapa conceptual. El que, digamos, mejor se acople a su proceso. Recuerden que ustedes cuando hacen infografías o mapas mentales o mapas conceptuales, lo hacemos o lo utilizamos como una herramienta para comprender el tema que queremos estudiar. Entonces, en mi caso, yo haría un mapa mental, pero a algunas personas les va mucho mejor con las infografías porque pueden poner más texto, pueden poner más cositas. ¿Listo? Entonces, eh, digamos con la que ustedes se sientan cómodos. Y el objetivo, pues, es que dejemos un poquito más claro lo que les expliqué el día de hoy, que es como todo el proceso de la gestión de compras. ¿Vale? Entonces, ya ahorita ya les comparto la grabación, apenas me quede aquí, voy a detenerla y ya les comparto la grabación.